Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Esta es la segunda ronda, el segundo podcast de otra ronda y para mí es súper especial porque está con nosotros hoy un actor que es de los más importantes de nuestro país. Y yo tengo que reconocer que todos los años, que este año, en el septiembre, cumpliré 30 años de crítica de cine, que se dicen rápido, a mí se me da mucho mejor siempre entrevistar a directores que a actores. Soy un poco malo entrevistar a actores, así que me voy a esmerar porque quiero que salga esto tremendamente bien. A ver qué tal. Así que dentro cabecera y empezamos. Mario Casas. Espero hacerlo bien. Lo vas a hacer muy bien. Además te sigo, ya te lo he dicho antes, te veo siempre, o sea que me gusta mucho el programa. O sea, muchas de las pelis que a lo mejor tengo pensado que voy a ver o te escucho a ti, o sea que... Muchas gracias, tío. Qué rubor. Muchas gracias. Empezamos con una pregunta que hacemos siempre, o sea, siempre la segunda vez que la hacemos, y es ¿cuál es la última peli que has visto? Cine. Sí, lo que quieras. Puedes decir creo lo que quieras. Fue Cine, o es series, Flow o Brutalist. Yo creo que fue Flow la última. O sea, las vi casi seguidas, ¿eh? O sea, estaba rodando en Valencia hace poco y Flow o Brutalist. Mario está aquí porque va a estrenar ahora mismo Muy Lejos, que ha salido con premio en Málaga. Es el debut en la dirección de Gerard Homs. Es una peli que pude ver antes de ayer y que me gustó muchísimo, os la recomiendo. Pero es que hace nada, a finales de febrero, estrenó El secreto de Orfebre. Y este año nos cumple 39 años, lo que significa que llega la guillotina de los 40. Sí. Yo quería preguntar, en general, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas todo? Bien, o sea, ya es verdad que nombras El secreto del orfebre, fue con Michelle Jenner, sí, protagonista también de la peli, y con Michelle hice Los hombres de Paco en su día, y claro, todo el rato nos nombraban en la promoción Los hombres de Paco, lógicamente ya han pasado 15 años. Entonces la edad, ahí es cuando ya empiezo a comparar, ¿no?, momentos de mi vida, cuando han pasado ya 10, 15 años, y ahí voy notando ya que me hago un poco más mayor. Pero... como actor, sí me considero que estoy en una edad buena. Es decir, que voy a entrar, tengo 38 para 39, voy a entrar a los 40. Empiezo a tener un pozo, empiezas a tener ya algo, ya son muchas pelis, es una carrera de casi 20 años o 20 años. Entonces, bueno, hay un poco más me hago más mayor y creo que eso está en el cine después, cuando creas personajes o en este caso, pues en la película de Muy Lejos, hay algo en la mirada que se empieza a colocar de más adulto, ¿no? Mi recuerdo... Cuando yo cumplí los 40, que fue un tortazo, ¿eh? Parece que no, pero te da un tortazo. Yo lo volqué en el trabajo. O sea, yo lo que hice fue currar mucho más. Tú ya trabajas mucho, como trabajes más que... Ya, sí. O sea, bueno, el seguir trabajando, ¿no? El seguir haciendo personajes. O sea, hice hace, pues eso, 3 años, yo creo 2 años, estrenó Mi soledad tiene alas, mi primera peli como director. Pues ojalá también vaya por ahí el camino, ¿no? Esa es la idea, seguir dirigiendo si me dejan y si puedo. Entonces sí, volcarlo en el trabajo. O sea, no sé exactamente qué va a pasar cuando cumpla los 40. ¿Qué voy a...? Es que es difícil de definir, ¿eh? Te entran ganas de huir. Claro. De correr. Y en ese caso yo corrí hacia currar. O sea, no hice otra fuga más loca. Se ve un poco... No me hice un tatuaje. Te compraste un 911, ¿no? Claro. No fue algo así, sino decir, no, pues venga, voy a hacer más cosas, que quiero seguir trabajando y hacer cosas. Interesantísimo, tío. Lo has dicho, debutaste como director. Sí. ¿Qué tal fue eso? Ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado en mi profesión. Dirigir a mi hermano también. Y lo pasé muy bien, o sea, disfruté mucho. Además escribí el guión junto a Débora François, que es curioso que además ella sale en L'Enfant, es la protagonista con los Dardenne, o sea, es una mezcla como rarísima. Pero escribimos los dos juntos el guión y lo complicado fue después para mí, donde yo lo pasé mal, fue el montaje. Ah. O sea, para mí fue el lugar donde me pilla... Es decir, al final escribir o después llevar una peli adelante, trabajar con los actores, equipo, es algo que estoy acostumbrado como actor, que he vivido durante muchos años, al montaje no. Y he jugado mucho con Final Cut toda mi vida, pero de repente me vi con un material que dije, esto es lo que he hecho, hay que rehacer la película, y ahí entendí lo que era el montaje, de lo que muchos te hablan, ¿no? Que vuelves a reescribir la película. Entonces fue el momento más complicado para mí. Y teniendo en cuenta que
has trabajado con Alex de la Iglesia, con Alberto Rodríguez, con Paco Cabezas, ¿no? A la hora de dirigir, ¿encontraste tu propia voz, tu propia forma, o heredaste de todos estos directores con los que has trabajado a lo largo de tu carrera? O sea, te das cuenta que encuentras tu camino. Yo lo encontré en el momento que empiezas a rodar y sí tienes que tirar de ti y hay mucha gente que está esperando, ¿no? al director y encontré mi camino, mi tono, mi voz o cómo quería dirigir la película, ¿no? De una manera casi inconsciente iba saliendo al final del trabajo que ya hemos hecho igualmente anterior a empezar a rodar, pero sí lo encontré ahí. Antes sí, yo había vivido al final de muchos directores que a mí me han gustado, de directores también españoles de los que he aprendido, como Alberto Rodríguez, con películas como Siete Vírgenes. O sea, son películas que a mí en su día como cine español me tocaron. Entonces al final como actor también he trabajado con todos ellos, aprendes, ha sido mi escuela, entonces supongo que hay algo de todos ellos en mi primera peli como director. Mira, las últimas al final pelis... es como de director, ¿eh? Al final sí. Vamos a acabar ahí. Tengo una pregunta. Igual que has hecho, llevas una carrera haciendo muchas pelis y series, has hecho mucha promo, has hecho muchas entrevistas. Cuando haces entrevistas, ¿sientes que también estás actuando? Depende de con quién, sí. Depende donde tú vayas o donde esté enfocado el programa, sí. O sea, tú coges al final, es decir, no es lo mismo que ir a una Resistencia o Revuelta ahora, aquí no, un hormiguero. Claro. Entonces, al final... Por ejemplo, perfecto. No, claro. Son cosas distintas. Totalmente distintas. Entonces, sabes dónde vas. Entonces, hay un tono, sabes al público también muchas veces que va dirigido, sabes a qué te expones, y hay otras veces que es más los podcasts, ¿no? Por ejemplo, ahora que empecé a hacerlos más el año pasado, la duración de los podcasts hace también que seas más tú. Es decir, que al final una charla te olvides y es una entrevista porque te están al final preguntando sobre tu vida, sobre tu trabajo y demás, pero sí se convierte de una manera más natural. Claro, yo desde mi lado te tengo que decir que he dejado de hacer entrevistas de 5 minutos, a no ser que sea algo como... Tuve a Christopher Nolan, por ejemplo, bueno, ¿no? Claro que dices, no, ¿cómo decir que no a Christopher Nolan? Claro. Pero en general, porque es que no consigues nada. Desde mi lado, sabes que no estás consiguiendo nada porque no llegas ni a conectar mínimamente con el entrevistado. Y además, siempre tengo la sensación de que el entrevistado está repitiendo lo mismo a los 25 o 30 medios que ha... Es así. Es así, ¿no? Tú que estás en el otro lado... Sí, es así. O sea, al final tienes Claro, llegan y te dicen, ¿qué tal Gerard Homs como director? ¿No? Te lo dicen todos y estás... Claro, al final entras en un mecanismo de que también tú le pillas el punto y no te lías tampoco, ¿no? No divagas, sabes que no puedes divagar tampoco en una entrevista de 5 minutos, pero claro, ¿qué le preguntas a Nolan en esos 5 minutos? Es decir, bueno, preguntarle por la película, ¿te obligan a preguntarle por la película? Claro, en 5 minutos te obligan a que no le preguntes nada que no sea de la película. Claro. O sea, no le puedes preguntar, yo qué sé, por El Caballero Oscuro, claro, por Memento. Claro. No, solo por la película. El truco es que la primera pregunta sea buenísima. O sea, que le encante. Claro. Y entonces, si lo ganas, puedes coger y decir, venga, vamos a formar un poco... y con Nolan fue bien, y eso que fue un Zoom, que también es otra movida aburridísima, los Zooms. Pero sí que me esfuerzo mucho. Y si la primera pregunta no entra... Ya está, ¿no? Eso claro, ya te puedes levantar e ir porque los otros 4 minutos no van a servir para nada. Y también me ha pasado, ¿eh? Que dices, hostia, qué buena la pregunta que me tengo preparada aquí para Joaquín Phoenix. Y ves la cara de Joaquín Phoenix y dices, joder, yo pensaba que era buen actor, ¿eh? ¿No? Te da igual. Te da igual. Volvamos al mundo de la actuación porque quiero preguntar muchas cosas de lo que es el trabajo de actor para que me las expliques porque realmente no las sé. Muy lejos, ahora, Escape el año pasado, la serie El Inocente, No Matarás, que es impresionante lo que haces en No Matarás, Hogar, Adiós. Estoy viendo que los papeles de tus últimos 5 años, gran parte de ellos, estamos en un nivel de personajes arriesgados, sacrificados, de una intensidad brutal, personajes un poco a contracorriente, que dices, son buenos, son malos, ¿no? Es una política de actor la que estás empleando para escoger personajes. Sí, o sea, hay algo en lo que estás diciendo, ¿no?
que no son personajes para nada blancos, todo el rato se están contradiciendo. Venimos también de Escape con Rodrigo Cortés, que ha sido una peli especial y un personaje en composiciones. Son personajes cada vez... A mí me gustan mucho las carreras. Estabas nombrando a ver, no me puedo comparar, pero nombras a Joaquín Phoenix, ¿no? O a mí me gusta el Tom Hardy de hace unos años, que también cómo componen. O sea, hay algo en este tipo de actor que me gusta, que son los espejos donde me miro, o carreras que me interesan, que digo, hostia, se tiran a la piscina, a veces les sale mejor, otras veces aciertan. Le pasa mucho a Tom Hardy, ¿no? Que es así. Entonces hay algo en todo eso que me atrae, y cuando leo guiones, si veo la posibilidad de construir, de crear esa máscara, sobre todo muchas veces desde el principio desde el físico, después ya entras en lo emocional, me interesa. Y hay algo de que leo los guiones y no pienso si es un género, si es otro, si es no. Al final hay algo en los personajes que me atraen, personajes con power, con fuerza. Y es en lo que me fijo al final, en tirarme a la piscina, y sí, bastante intensos. Y después, pues ahora muy lejos, ¿no? Muy lejos es lo contrario. Al final es una película muy intimista. La primera película de Gerard Holmes, una peli muy indie. Me voy a lo contrario, o sea, me voy porque es amigo mío desde hace 6 años, ha sido mi acting coach, pero la verdad que he disfrutado mucho en este tipo de cine, me he visto cómodo, y al final sí hemos también creado y hemos compuesto un personaje, aunque lo parece menos este tipo de cine por cómo están contadas las historias, pero también hay una construcción, claro. Yo imagino que será mucho más difícil trabajar un personaje donde todo va por dentro, ¿no? Porque te pasa muy lejos, pero también pasaba en Escape, ¿no? Que es más fácil igual ser más excéntrico, ¿no? O perder la tensión, gritar, que lo que pasa en Muy Lejos, o en Escape, repito, que es un personaje que todo lo cuece por dentro. Explicar eso físicamente, casi sin palabras, que es lo que ocurre en estas películas, tiene que ser más complejo. O no, ¿eh? Puede decirme, no, Alex, no tienes ni idea de lo que está... No sabes nada de la interpretación. No. Eso es lo que debe ser, y eso es lo que se dice y se habla de cuando tú haces una película mucho más intimista, mucho más de autor, más a los Dardenne, que son personajes mucho más complejos, son personajes con muchas más capas y supuestamente están mucho más contenidos, son más naturalistas. A mí no me ha pasado eso. O sea, yo he estado ahí, la peli la han visto amigos míos, en Barcelona se hizo un pase hace unos días y me fui a cenar con ellos después del pase y me dijeron, hostia, tío, chavales que no tienen nada que ver con esto, que ven todo tipo de cine, ven más Jason Statham que de repente muy lejos, y yo quería saber qué opinaban, ¿no? Gente que tiene esa visión de, o les gusta ese tipo de cine, a ver una peli tan indie, ¿no? Tan personal. Y de repente lo que salieron todos mis colegas de niño diciéndome, ¿te lo has pasado bien, haciendo de ti? ¡No! ¿What? Entonces, bueno, al final estirar mucho, compones, porque no eres tú exactamente, los cimientos o cómo ha crecido el personaje, la historia no está basado en ti, lógicamente, pero mucho eres tú. Entonces es verdad que si tú tienes a un buen director, en este caso como Gerard, que sabe guiarte, que sabe rodar, que sabe cómo contar, que sabe cuándo decirte ahora un poquito más pequeño, más petit, como dice él, creo que si tienes a un buen director o directora que te guían en este tipo de género, yo me lo he pasado bien, he sufrido más en películas como Escape, No matarás, que son más de construcción hacia afuera. Lo he pasado peor en emoción, en físico, que en una peli como he hecho ahora, con Muy Lejos. Pregunta tontísima. Tengo unas cuantas preguntas tontas, ¿vale? Pero si sabes. Hablan de mí. Pero si has hablado con... Me estabas nombrando... No, Joaquín Phoenix. Sí, Joaquín Phoenix. Christopher Nolan, claro. Es que la entrevista de Joaquín Phoenix fue... Me encanta. Yo soy muy fan de Joaquín Phoenix. O sea, para mí, Two Lovers es de las pelis que más me gustan y más complicadas me parecen. Está en un lugar extrañísimo, ¿eh? O sea, hay algo como actor, ¿eh? Está en una línea que no sabes muy bien... Es muy complejo lo que hace. Yo creo que él también, Joaquín Phoenix, tiene él algo, ¿no? Supongo que tiene algo personal, un tipo, ¿no? Con es inasible, sombras, ¿no? No lo sabe. Los ojos van por un lado y el cuerpo va por otro. Creo que eso hace mucho. Creo que un actor, o si como ser humano, yo creo que ya tienes algo ahí dentro. Lo que tú transmites a la pantalla a los personajes, creo que tiene mucho hecho, ¿eh? Aunque es un grande, claro. Sí. Yo le entrevisté por Joker, por la primera de Joker, que éramos, creo que era, no sé, 15 periodistas para toda Europa. O sea, no dio más. Y en España estaba, no sé si éramos 2 o yo solo, ya ni me acuerdo. Y era estos Yankees de 5 minutos en Londres, y fue
Antes he dicho que no era muy buen actor, es lo contrario. Vi que era muy buen actor porque fuera de acción, estamos grabando, él no estaba ni sentado, él estaba en una esquina a oscuras. De hecho, fue muy puesta en escena de sí mismo. De repente salió de la esquina oscura y dije, hostia, está aquí. Sí, se sienta súper serio. Entonces, en la acción rodando. Claro. Y dije, coño, qué buen actor es Joaquin Phoenix, realmente, porque está claro que esto que está haciendo lo odia. Lo está odiando. Es que son otra cosa, por eso son quienes son y son monstruos de la interpretación. O sea, al final, o sea, ¿a ti el Joker 2, tú eres del Joker 2 o no? O sea, no me acuerdo. Cuando la vi en Venecia, no entendí nada. Y dije, y no la he entendido. Digo, esta peli me parece que juega en contra de la anterior y es algo premeditado, que el director ha querido cargar contra lo que creó y también el actor, por supuesto. Y entonces no la entendí y quedé un poco desconcertado y creo que es algo lícito y más en un festival que te estás viendo 4 o 5 pelis al día. Y luego cuando la volví a ver de cara al resumen del año... Sí, ¿te gustó más? Sí, supe valorarlo eso. Yo no la vi en su día en el cine, que me hubiese encantado verla y la vi ya bastantes meses después. A mí es una peli que sí me gustó. O sea, no he sido de... Claro. Entiendo que puedan decir todo lo que dicen después de un primer Joker. Claro, han querido darle la vuelta y dicen, bueno, ya lo hemos conseguido, vamos a hacer absolutamente otra cosa, ¿no? Vamos a irnos a otro lugar. Pero a mí yo la disfruté. Es que a mí me interesa mucho el concepto de esto es una secuela en el que no vamos a seguir ninguna de las reglas existentes para las secuelas. Vamos a hacer otra cosa completamente distinta. Y veo ahí ese valor suicida, me gusta. Y luego hay otras cosas que me gustan, ¿eh? Me gustan los momentos de fuga musical, me gusta que sea tan profundamente oscura y dramática. No sé, al final sí que me conquistó. Pero es eso, han tenido que pasar meses para que yo la procese. A mí sí me gustó. También con la edad que no proceso, ¿no? Eso también pasa, ¿no? Sobre los papeles, esta pregunta, le digo, súper tonta, tontísima. ¿Eres tú? Porque te imagino que te deben llegar 8.000 guiones. No. ¿Eres tú quien lo lee o tienes una persona de confianza con la que trabajas? O sea, me llegan muchísimos menos guiones de lo que tú estás preguntando ahora mismo. La gente puede imaginar, me llegan muchísimos menos. Es decir, al final una peli como Muy Lejos, este tipo de cine, no me llega. ¿En serio? No me llega. No. O sea, este tipo de pelis no llegan. O sea, me ven en otro lugar, ya la industria, los directores, directoras me colocan en otro sitio productores. No me colocan en... Bueno, no me ven ahí en ese cine indie. Pues me ven en un cine más comercial, desde otro lugar, ¿no? Pero yo los guiones los leo yo y los leen 8 o 7 personas más. Los lee mi familia... mis hermanos, que llevan al final conmigo 10 años, que mis padres y mi madre. Una de las personas que para mí es un filtro, que esto es lo que voy a decir, pero es mi madre. Muy bien. Mi madre lleva leyendo toda su vida, le encanta leer, pero en el momento que yo empiezo a ser actor, con 18 años, 17, empieza a leerse todos los guiones. Entonces tiene al final una visión sobre guiones desde hace 20 años, que es un filtro increíble, y es un filtro muy emocional, mi madre. Lee los guiones desde ese lugar. Mi madre es más del Secreto del Orfebre, es más este mundo, pero sabe muy bien leer de repente Muy Lejos, le encanta, ella es fan absolutamente de repente de Filmin. O sea, tienes un filtro, mi madre, muy interesante. Y después, pues, los míos, mis hermanos, Óscar, mi hermano pequeño, se lee muchos de mis guiones, yo me leo los suyos. Bueno, pero al final, lógicamente, decido yo en el sentido de a quién me transmite el guión, qué me parece, qué no, y es así. Pero esto que me estás diciendo es precioso, ¿eh? O sea, que cuentes con el apoyo, la confianza, el amor de tu familia, tío, para que estén involucrados en tu trabajo, que es tu vida. Sí, ellos aman el cine, aman el cine. O sea, nosotros tenemos preestreno hoy, van de muy lejos antes de que se estrene y son los primeros y son unos críticos jodidos. Son los críticos reales, ¿eh? A mí que el Muy Lejos o El Secreto del Orfebre la vean los míos es el momento que más me asusta en ese pase. Ya no el público, la crítica. Hostia, yo ver a mi madre o mi hermana o mi hermano que me dicen porque se les nota, porque nos conocemos al final y son sinceros. Y es la crítica o es el lugar que a mí más nervioso me pone cuando tengo que enseñar un trabajo mío. Te voy a contar una cosa. Desde el lado de los críticos siempre digo que nuestra vida es súper rara porque
la mitad de mi vida ha sido ver películas, ¿no? Con lo cual parece que estés renunciando a la vida real. Porque lo que haces es vivir otras vidas viendo otras películas. En festivales se nota mucho más, porque son 4 o 5 pelis, como digo, lo cual directamente no existe la vida real, solo otro. Con lo cual hay una especie de disociación extraña, feliz, porque claro, cuando tú ves una peli no tienes problemas. Tú estás viendo una peli, es feliz. Si tú eres actor, esto tiene que ser más bestia. La parte de disociación de la realidad, ¿eh? Decir... yo estoy viendo las películas viendo otras vidas. No, es que tú estás viviendo esas vidas de verdad, claro. Tú las estás haciendo. Sí. ¿Cómo se conjuga eso con la realidad? Yo entiendo, a ver, lo que voy a decir que tampoco no pasa siempre, ¿no? Pero entiendo que haya actores que se les vaya la olla o artistas, lo entiendo. Que hagas el Joker, volvemos a Joaquín Phoenix, hagas... un Heath Ledger, pues desde otro lugar también, y que se sumerjan tanto en las emociones de otra persona, y a veces emociones como pueden ser psicopatías, ¿no? Que tienen personajes. Hay gente, o a mí me ha pasado con El Practicante, que yo me he sumergido mucho en este tipo de personalidades o intentas empatizar, conocerlos, entonces puedes perder el norte un poco. Yo digo muchas veces que mi personalidad es Mario el 80% y el 20% de todos los personajes que he hecho. Es verdad, o sea, hay algo de que tú estás conociendo cada personaje que haces, sea pues laboralmente hace esto, pues, el secreto del orfebre, pues hacer orfebrería durante 2 o 3 semanas que me enseñen las emociones que tiene ese hombre, ese personaje. Quieras o no, si te gusta esta profesión y te sumerges un poco, te disocias. O sea, hay un momento que puedes convertirte en otro. Decías lo de la crítica, ¿no? Y no, decías esta cosa de, al final, ¿no? Tú como crítico. Pero hay algo que a mí, yo te decía, ¿no? Que te sigo. Pero porque hay algo muy constructivo, yo creo, en lo que haces. Y a mí esto me parece muy guay. Yo digo, quiero ver esta peli, voy a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque analizas el proyecto, creo que desde muchos otros sitios. Claro. Y hablas del proyecto, pues hablas del director, de lo que ha hecho, hablas... Y entonces a mí esto me parece muy guay, porque tiene todo como para mí. Esa crítica tiene mucho más sentido y tiene un cariño que se ve hacia el cine y hacia también lo que cuesta sacar una película adelante, ser director. Entonces, yo creo que eso está, por tu parte, yo creo que está muy bien. Nunca ha habido un plan. Yo siempre eso digo cuando me entrevisto. Digo, yo nunca he tenido un plan. Yo hago las cosas como soy. Porque amas el cine. Claro, y tengo mucho respeto. Claro. Y la frase que más digo, que no es mía, que me la dijo Hilario J. Rodríguez, que es, no hables de la gente como no te gustaría que hablaran de ti, ¿no? Claro. Me parece algo de mínima educación. En el proceso de meterte en una peli, ¿cuál es el momento que disfrutas más o se disfrutan todos? Es decir, lees el guión, hablas con el director, lo conoces, ensayos con el resto del reparto, el rodaje en sí, las promos, las entrevistas de prensa. ¿Cuál es la parte más chula? La parte más chula es cuando estás rodando. Yo creo que son los momentos donde están los nervios, donde están también los miedos, o te sientes bien por el día que has tenido porque tienes al personaje pillado. Es el proceso que yo creo que a mí más me gusta, al final, ponerte ante la cámara y darle vida a ese personaje. Pero después también hay otros, o sea, con Gerard Homs volvemos a lo mismo, el director de Muy Lejos está siendo mi coach, acting coach durante 6 años. Y estamos en constante preparación. Cada proyecto, él se viene una semana o 2 a mi casa, preparamos el personaje, probamos cosas, lo destripamos, vemos cine. También es un proceso como muy bonito la pre, ¿no? Pero sobre todo yo creo que sí, que el momento en el que estás rodando y están diciendo el 5 y acción y está pasando, ¿no? ¿Podemos hablar del cómo haces el récord de la intensidad? Porque, ¿no? Pongamos, pues, o No matarás o Escape, ¿no? Tú estás rodando, acaba el día y vas, ¿no? Con No matarás, ¿no? Un thriller despídico, y entonces tú te vas a tu casa o al hotel, descansas, vuelves y en el siguiente plano tienes que volver a la intensidad con la que lo dejaste. ¿Cómo se hace eso? Yo sí soy pesado Tienes toda la razón. Esto es como para crear un personaje como actor, es de las cosas más importantes, es llevar el récord emocional. Eso lo tiene que hacer el actor. O sea, tú tienes que tener apuntado realmente todo. O tiene que estar en tu cabeza por donde estás pasando. Pero está la script. Yo creo que ahí la script es súper importante. Yo vengo a hacer ahora la cena, ¿no? Con Manuel Gómez Pereira. El hablar con ella y decirle, vale, en esta escena venimos, ¿de dónde vengo? ¿Qué pasó? A lo mejor hoy en día es
pues a mí no me gusta mucho verme, ¿no? Pero te puedo enseñar una foto de que tiene una captura del récord y te explica, vienes de aquí, pasó vale. esto. Entonces sí me gusta a mí estar muy atento porque la puedes cagar un personaje que vienes de romper a llorar, has llorado y hay algo ahí que tienes que mantener, ¿no? Entonces sí es importante llevar un récord emocional, pero debe ser el trabajo del actor, eso. Sí, vale, ole. Y como actor, ¿sueles discutir mucho del personaje con el guionista o el director? O sea, de coger y decir, no, mira, yo creo que esta frase no la diría el personaje y el guionista te mira con ganas de estrangularte. Sí. Bueno, hay guiones que creo que tú puedes meterle más mano porque empiezas a hacer tuyo al personaje en los ensayos, empiezas a verbalizar cómo es el personaje y de repente funciona que verbalice de otra manera. Después hay guiones, como me ha pasado con La Cena, esta comedia de la que te hablo con Manuel Gómez Pereira, escrito también por Ori Stray, que es intocable. Porque realmente está perfecto. Vale. O sea, realmente lo notas. Notas que es una comedia negra, que lo que dice en 2 frases o una frase... Es que no, es más, no le metas ni un no al acabar, o sea, no lo coloquializ, no, está perfecto. Entonces, depende mucho del guión, depende pues también de la dirección, que el director te diga, dilo como quieras. A mí me gusta mucho respetar de primeras el guión. O sea, yo he escrito y sé, y estoy escribiendo también a una hora y sé lo complicado que es. Después ya entrarán los ensayos, el director te dejará... jugaréis, probaréis o no. Entonces, pero a mí me parece una guía muy importante a seguir, el guión. ¿Y cómo es de difícil? Pregunta... Me estás haciendo preguntas que nunca me habían hecho, te tengo que decir, ¿eh? Las preguntas tontas no son tan tontas, ¿eh? Claro, porque es que nunca hay tiempo para preguntar estas cosas. Sabéis que cuando ruedan los actores, sobre todo si son planos sin cortes, tienes que seguir unas marcas en el suelo si tu personaje se está moviendo, importante para no salir fuera de plano, para que no se desenfoque. ¿Eso es complicado? Sí, mucho. Además, yo soy un actor que a mí me gusta probar en el ensayo y moverme. Es decir, mi cuerpo me pide esto, ¿no? No puedo decir que un director me diga y lo haces. Pues al final es el director, si es así y es lo que busques, es lo que quiere, lo tienes que hacer. Pero el ir a la marca y que te obliguen a mí me va a la contra, porque emocionalmente digo, hostia, claro, espérate, ¿por qué voy ahí? Entonces, bueno, al final hay películas que son más visuales, más técnicas, como le puede pasar al Secreto del Orfebre, y entiendes el rol de la película, pero sí lucho por llegar ahí de una manera natural. Después tienes Escape con Rodrigo Cortés, que hace tomas, o hacíamos tomas, de 20 minutos sin cortar y lo que hacía era él retomar. Hacíamos 2 minutos, 3 minutos, acababa tal y decía retoma y ahora prueba esto y todo eso sin cortar. No entraba maquillaje, no entraba nadie. Entonces, claro, entras en una dinámica, y más una película como Escape, que era el personaje, o sea, no se cortaba, es casi teatral, ¿no? Entonces tiene que ver mucho al final con la dirección, pero lo de las marcas y el director dice, tú vas a marcar porque es mi película, y tú vas a ir a marca porque el plano es este y llevo meses preparando este plano. Pues vas a marca. ¿Y te ha pasado estar en... O sea, esto solo lo he hablado con Ernesto Sevilla, que tú te has dado cuenta... Un grande. Un grande, ¿no, Ernesto? Que estás rodando y dices, hostia, esta peli va a ser la hostia. De repente, ya conocías el guión, ¿no? Pero estás en el rodaje y dices, ojo, que esta peli va a ser importante, o lo contrario. Estás en el rodaje y dices... ¿Pero qué estamos haciendo? Esto es un desastre. Sí. Esto Las dos. ¿Tú lo notas esto? Las dos, además, ¿sabes qué? Piensas, esto va a ser la hostia o esto que está pasando es increíble y después es un fracaso. Y lo que crees que es un fracaso que estás rodando resulta que es un éxito. O sea, esto es así. Entonces muchas veces crees que estás haces cine, ¿no? Y te crees ahí, estoy haciendo... Y a veces porque pones todo en el asador, pones toda la carne y yo soy además muy pasional. Pero después muchas veces que ese arte, esas películas pasan sin pena ni gloria cuando tú creías que iba a ser algo importante y después no lo es, ¿no? Entonces, sí, esto sucede. Increíble. Siendo un actor que de joven lo revientas a lo bestia, te conviertes en un actor icono, un actor para toda una generación, yo creo que el cambio en tu carrera, y eso quiero que me digas si es así o si no, del Mario Casas que empieza a mostrarse desde una faceta al que no se le conocía, es cuando empiezas con Alex de la Iglesia.
porque encuentras en la comedia, que habías hecho Fuga de Cerebros, pero las comedias de Alex de la Iglesia son otra cosa. Encuentras en esa comedia una forma de saber reírte de ti mismo, saber reírte con el espectador. Es la sensación que tengo de... Yo me acuerdo estar viendo Zugarramurdi, El Bar, Mi Gran Noche, y estar riéndome muchísimo contigo y decir, fíjate, qué actor más sorprendente, porque lo teníamos como en un papel muy claro donde parecía que toda la industria te quería colocar. Y de repente no, de repente vamos a reírnos de nosotros. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy en lo cierto? No, bueno, ahí entiendo que como industria o como público o una imagen tan marcada que había mía, sobre todo por 3 metros sobre el cielo, de repente me voy con un Alex de la Iglesia y dices, hostia, ¿qué pasa aquí, no? A mí lo que, no digo que es lo que mejor se me dé, pero donde más cómodo estoy es en la comedia. La comedia, y más una comedia como la de Alex, que te deja jugar, y más Alex de la Iglesia, lo que tú quieras, ¿no? Voy lo mismo con La Cena, ¿no? Me senté con también compañero Alberto San Juan y he jugado y es donde mejor me lo paso porque me río de mí, o sea, no me juzgo. La comedia es más compleja, creo que el drama está más en una línea de estar bien o quedarte corto o más pasado, estás en una línea muy fina. Pero yo me siento mejor mejor en la comedia que en el drama. Yo desde siempre, desde niño, hacía en el colegio extraescolares, hacía teatro, hacía sketch de cruz y raya. O sea, yo siempre tendía a hacer comedia desde niño. ¿Qué se conoce de mí? Una imagen, pues el chico de la moto, pues bueno. Y algo también que yo soy un poco hermético, ¿no? Entonces se ve menos ese Mario, entiendo que haya podido sorprender, pero es más Mario el de la comedia, el de las brujas, de verdad, que el Mario de 3 metros o el secreto del orfebre. O sea, yo voy más hacia la comedia. Sí, sí. Decía Marlon Brando que ni le dieran el guión de la película porque eso le iba a restar poder a su interpretación. Por eso cuando hay unas fotos maravillosas del set de rodaje del Padrino, en el que está Brando, ¿no?, hablando con Robert Duvall, y Robert Duvall lleva todo el cuerpo con el diálogo. Sí, lo he visto. De Marlon Brando, de Vito Corleone. Yo imagino que, de nuevo, en una secuencia sin cortes, que te caiga un diálogo largo, más la marca para que no te salgas, eso debe ser súper exigente. Y con la edad más. Que yo también es otra cosa de la edad que no... Me pasa a mí ahora, ¿eh? Es verdad, o sea, estudio, claro. Me cuesta mucho más, no mucho más, pero me cuesta estudiar ahora más que antes. Antes era rápido y ahora, bueno, me grabo antes no grababa, por ejemplo, los textos de los demás y ahora me los grabo y me los escucho. Como Drive My Car, te los pones. Eso, me los pongo. Sí, los pongo, los escucho y ahí meto yo la frase. O sea, necesito ya ir un poco más en el estudio y en que se me quede. También dependiendo de qué películas, que tienes que ir muy al texto. Pero sí, o sea, lo que hablas de Marlon Brando es que Marlon Brando, claro, está también yo creo que es un espécimen diferente. Pero sí que hay actores que les ves que tienen muchísima capacidad con el texto, ¿no? O sea, les ves enseguida. Me ha pasado con Zaera. Zaera vengo también de rodar con él ahora mismo una película que se llama Z para Prime. Era hablar, además escrito por Uriol Paulo. O sea, te puedes imaginar todo el rato un off. Hostia, una capacidad que yo me imagino que tiene que ver con el teatro también, de estudio increíble. Que yo mismo decía, hostia, ¿cómo puede ser que te lo hayas aprendido y aprendido tan bien, pasar por todos los lugares? A mí me gusta más improvisar. O sea, yo me siento más cómodo y me manejo mejor si me dejan improvisar y salir un poco de las líneas. Vale. Tenemos que ir acabando, tío. Tenemos 2 preguntas tipo. Fácil. Hemos empezado con una pregunta tipo. Vamos a acabar con 2 tipo. Y es una película que para ti sea... Antes has citado Two Lovers, que para mí es la mejor peli de este siglo. O sea, así te lo digo. La mejor serie es Twin Peaks 3, pero la mejor peli es Two Lovers, de James Gray. Es increíble. De verdad, ¿eh? Sí, o sea, sí, no, es una cosa muy, en serio. Es que es una cosa muy extraña la peli. O sea, es que por eso, o sea, tiene algo, una capa emocional en la dirección. O sea, está en un lugar, creo que muy complejo en dirección y en interpretación. O sea, hay algo que muy potente. Yo la recomiendo mucho, la Two Lovers, sí. Yo estuve con Gray y es increíble lo desprendido que estaba. Sí, como ¿no? si fuera charcutero, no parecía un director. Y son unos tíos más inteligentes, una carrera increíble. Sí. Y era
hablar de su arte como, vamos, me dejó alucinado. Increíble. Lo contrario a tener ínfulas, que también a veces está con directores que te hablan desde una atalaya y yo he hecho una película. No, James Gray era, bueno, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Claro. Ah, ¿te ha gustado mi película? Era increíble. Claro. Y una película que no, con la que no puedas, que digas, no, esta película, este no es mi cine. Ostras, una que no pueda... a ver, o sea... No, es que te iba a decir, también ha sido por el hype. Puedes no que contestar, ¿eh? Puedes decir, no, quiero. o sea, sé que me puedo tirar a... Pero que no empatizo, o sea, me costó la sustancia, o sea, entiendo, ¿eh? Vale. Me gustó mucho y me gusta todo de pero no sé. Vale. Yo creo que ha sido mucho hype y me gusta, pero no sé. Claro. Es que es No diferente. sé. También es... Claro, cuando nosotros vemos las pelis en Cannes, a mí me pasa mucho que sales extasiado de la peli, ¿no? Y entonces, claro, eres consciente de que luego llegas a un montón de gente y estás creando unas expectativas que luego la gente dice, hombre, Alex, a ti te gusta todo, es una frase que me dicen mucho. Y que no es lo mismo que como verla por primera vez. Yo la sustancia... Claro, yo entré a ver la sustancia y no tengo ni idea de lo que voy a ver. Claro, y de repente estaba con mis amigos críticos tronchándome de la risa. Digo, ¿qué es este desbarre? Que y sí, entonces, Claro, claro, y entonces dices... ¡Ah! Sí, y yo soy el primero que yo la fui a ver y dije, bueno, entiendo, ¿no? Pero después todo lo que ha sucedido, hay algo que a mí de repente me gusta más, no sé cómo se llama, la que ganó un Cannes también, que... ¿Anora? No, ya hace unos años atrás, que es rollo, que es como Tarantino, pero a lo que era directora también. Hostia, ¿cómo se llama la peli? Que se cuesta Titán. Yo, por ejemplo, soy más de Titán. No sé, pero bueno, que al final son gustos y entiendo. Era más por el hype, ¿no? Pero sí que me gusta, pero más, bueno, yo creo que tiene que ver con el hype. Pues nada, Mario, muchísimas gracias por venir al podcast. Te agradezco muchísimo. Chicos, chicas, ir a ver Muy Lejos, que se estrena ya, que es una peli sorprendente y donde Mario está espectacular. Nos vemos en la siguiente ronda, que va a ser con Borja Coveaga. Un beso muy fuerte a todos y todas.